Para nosotros, para la comunidad autónoma, constituye una oportunidad. Constituye una oportunidad porque da visibilidad a los grandes esfuerzos que nuestra comunidad autónoma está haciendo para luchar contra esta lacra social. Una lacra que, evidentemente, no hay que bajar la guardia ni un solo momento, ni un solo minuto, y, desde luego, una lucha que empieza rompiendo ese muro de silencio en el que se encuentran muchas veces las víctimas. Esta cita también servirá para poner el sello de Extremadura en la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género. Un sello que se caracteriza por la coordinación integral de todos los recursos disponibles. En este caso, los recursos disponibles que va a haber del Estado, junto con las comunidades autónomas y junto con las corporaciones locales. Todos los territorios, todas las administraciones, sin duda alguna, debemos trabajar juntos en esta misión a través de los diferentes agentes implicados contra la lucha, en la lucha contra la violencia de género. Yo creo que es muy importante el papel que vienen haciendo todos los agentes implicados y ahí los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Agentes sociales, los docentes, el personal sanitario, magistrados, fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, como digo, junto con los medios de comunicación, deben realizar su aportación contra la violencia de género. Por lo tanto,